Por ejemplo, antes de darte la bienvenida, quiero contarte un sueño que tuve, Ajá. literal. Es muy raro que yo recuerde, pues, un sueño, ¿no? Creo que todos, es muy raro que recordemos algo que, por más que tú quieras recordarlo, porque estuvo muy padre ese sueño o algo que quieras decir, nunca había recordado algo que me haya soñado, pero por tanto tiempo. Siempre tenemos lapsos muy cortos. Soñé 3 cosas, que la primera fue que se robaban a mis perros. Estaba con mi familia y de la nada sale mi hermana y dice, se acaban de robar a tus perros, se llaman Bebé y Parker. Se los llevaron. Y luego la segunda es que estaba jugando béisbol, pero yo mismo sabía que si algo estaba mal, yo podía regresarlo porque sabía que era un sueño. Y también, bueno, ahí se complementa que estaba literal en un volcán y iba a entrar en erupción y al último yo caía como en esa ceniza. Pero dije, esto es un sueño, o sea, puedo salir de aquí. Yo traer al que me estaban buscando y me decían, te tienes que ir de aquí porque te va a pasar algo malo. Y me empezaban a perseguir. O sea, pero nunca había recordado tanto y son cosas de que literal hoy pasó algo así, de que le hablan a una persona diciéndole que la van a ir a buscar porque yo había cometido un fraude. O sea, era una llamada fake. Sí. Pero fue como que algo que pasó también en mi sueño. Dije, qué raro, ¿no? O sea, coincidencias muy extrañas. Pero bueno, en este episodio tenemos como invitada a Ruth Castro. Bienvenida a Color Creativo. Hola, mucho gusto. Después de muchas veces postergando este episodio, ya por fin estás. Sí, por fin estoy acá y muy contenta. De hecho, ya te habíamos visto antes del podcast. O sea, yo te hablé después de algo que ya había visto porque te habíamos contemplado para un proyecto que tuvimos dentro de la agencia. Que era hacer como conferencias y demás. Me metí a tu perfil y se me hizo interesante por lo que haces, porque la verdad yo conozco muy pocas personas que escriben. Y dije, qué padre el cómo proyectas tus ideas o inspiraciones dentro de un libro, sobre todo cómo escribirlo. Por ejemplo, aquí traes 2 libros que si quieres contar también ahorita un poco de ellos, que es el Pensar a caballo, Pensar sobre la almohada y el Sotol. ¿Cómo tú llegó el punto de tengo todas estas ideas? ¿Cómo nace a esto? Ajá. Uy, pues fue un camino súper largo porque hace un momento les contaba poquito que yo tengo muchos años editando libros, ¿no? O sea, yo estudié literatura y una de las cosas a las que me empecé a dedicar cuando salí de estudiar fue a corregir textos, ¿no? De gente que pues estaba preparándolos para publicarlos. Fuera una tesis, fuera porque los iban a subir a alguna plataforma o porque iba a salir un libro físico. Y entonces primero como que desarrollé mucho eso, ¿no? La corrección de textos y la edición de textos, o sea, pensar a qué público va dirigido, entonces en qué tono tiene que estar cuidado para que sí sea coherente, ¿no? Con ese público que quieres dirigirte. Digo, no es lo mismo escribir para niños que escribir para jóvenes o escribir para adultos o escribir ciencia. Y entonces, y luego lo demás, pues como las reglas gramaticales, sintácticas, ortográficas, y luego ya también como corrección de estilo, que bueno, sería largo de explicar, pero pues también es cuidar para que un texto como que sea congruente y quede redondito, ¿no? Y entonces después, en algo que batallaba mucho era en encontrar quien supiera diseño editorial aquí, ¿no? Porque había como muchos que habían estudiado diseño gráfico, pero no que estuvieran especializados en diseño editorial. Entonces, pues tenía que trabajar muy de la mano con diseñadores, pero también yo fui aprendiendo, de modo que pues yo podía también explicarles con todos los programas de diseño, a decirle muévele aquí o hazle así. Entonces también muchos libros los hice pues yo misma, o sea, como aventarme todo, ¿no? La corrección, la edición, el diseño y todo. Y entonces durante muchos años pues ese fue uno de mis trabajos. Y de todos modos siempre he escrito, o sea, desde hace mucho tiempo, por eso estudié literatura, ¿no? Pues yo quería escribir. Y desde niña escribía, no sé, historias y se las leía a mi familia y así. Y entonces, pero creo que como que siempre estuve
en muchos proyectos, digo, y también muy contenta con lo que hacía, ¿no? Así siempre he tenido 2 o 3 trabajos a la vez. Y entonces como que yo pensaba, un día que ya solo tenga un trabajo, pues la mitad del día la voy a dedicar solo a escribir y ya voy a preparar solo mis libros, ¿no? Y después, pues siempre salían cosas y siempre salían más proyectos. Y después me di cuenta que había pasado mucho tiempo y yo seguía como acumulando textos ahí y o sea, sin darle el tiempo a mi trabajo, ¿no? Y, y esto que te cuento, digo, también me llama mucho la atención como esto de la creatividad, ¿no? Y de ser creativo, porque después me di cuenta que no es que no tuviera tiempo para ello, sino que, o sea, por un lado todos somos creativos, pero también todos tenemos miedos o inseguridades. Y entonces una de las formas de decir yo soy creativo, pero ahorita no puedo, es como, pues sí, autosabotearte de muchas formas y decir, no, es que no tengo tiempo, pero el año que entra ya lo voy a hacer, ¿no? O no, es lo que pasa es que los voy a pulir un poco más porque se me hace que todavía tienen muchos detalles. O no, es que lo que quiero es que alguien que yo admiro mucho lo lea y me diga que sí está bien. Entonces, excusas para cualquier disciplina, para cualquier área creativa, pues siempre va a haber, pero es como los mecanismos de la mente para decir no, porque en el momento en el que lo hagas, en el momento en el que dices esto es lo que yo hago, ¿no? Tienes que mostrarte muy vulnerable y tienes que exponerte ante los demás y eso va a significar críticas y va a haber quien no le guste o quien tenga mala onda hacia tu trabajo o simplemente también quiera hacerlo y no lo ha hecho y entonces reacciona de manera negativa hacia los que sí lo hacen. Entonces, y no siempre estamos preparados para eso. O más bien, o sea, ahora que también, por ejemplo, doy talleres de escritura, lo veo todo el tiempo o sea, mi taller es de puras mujeres y lo veo todo el tiempo con chicas que tienen mucha creatividad, mucha energía, mucho talento y les cuesta lo mismo que a mí me costó, ¿no? Entonces, luego el taller o sea, se trata a la mitad como de que sigas escribiendo y puedas hacerlo mejor, pero la otra mitad es como de destrabarlas o ayudarlas a que confíen en ellas mismas y se lancen al vacío y pues tengan como la valentía de exponerse y de saber que si a alguien no le gusta o si a mucha gente no le gusta, ¿no? Incluso si a nadie le gustara lo que haces, ya es un paso bien grande como haber saltado. Y y además, pues ya estás como en ese camino, entonces si lo sigues intentando lo vas a hacer mejor, ¿no? Pero cuesta mucho, o sea, yo creo que, digo, tienen muchas cosas que ver, pero ahora pienso que desde la escuela, así, desde los primeros años de escuela, algo que deberían enseñarnos no solo es como a desarrollar esta parte creativa que todos tenemos, sino a que lo normal es hacerlo, ¿no? Es lanzarse, es como que eso es lo normal, no es solo para los genios, para los más talentosos, o sea, porque realmente es como el arte en general o las cosas creativas son de quienes como que se atreven a hacerlas y ya, ¿no? Sí, porque acabas de decir muchas cosas importantes podemos crear, pero así como tú dices al principio, buscamos como una perfección, nos ponemos excusas de que necesitamos que todo sea perfecto, de que esto se vea bien, todo, para poder impresionar. Y muchas veces cuando queremos lograr eso, tienes menos recibimiento a favor, porque pues al fin y al cabo tú te sigues criticando cualquier cosa, ¿no? Cuando sabemos que el crítico es esa persona que ya lo está viendo, por ejemplo, en el caso del podcast, son los que te van diciendo, hay que mejorar el audio, no se escucha bien, no se ve bien, etcétera. Y es lo que te ayuda a ser mejor, ¿no? No vas a encontrar la perfección porque siempre va a haber detalles, como tú dices. Y eso también es muy importante, o sea, ok, estás haciendo las cosas, pero atrévete a hacerlas. Y lo podemos decir, pero atrévete tú en verdad a hacerlo. ¿Quién nos dice o cuál es esa motivación que nos dice, lo voy a hacer?
Por ejemplo, ¿a ti qué te motivó a sacar el primer libro? Pero ¿qué fue, más bien, cuál fue ese empujón de ya hazlo, ya sin importar qué te vayan a decir? Ajá. Pues en realidad, o sea, creo que me enfermé muy grave, ¿no? Ok. Así estuve hospitalizada y en mis meses de recuperación, porque no podía hacer nada más que estar descansando, me puse a revisar todo lo que, o sea, como un montón de textos que tenía. Y ahí fue, o sea, yo creo que el deseo lo tenía y lo tenía desde hacía varios años, pero, y además también los últimos años había tomado talleres y cuando los tomaba siempre había quien me decía que le gustaban mis textos, ¿no? Entonces era como, o sea, ya no faltaba nada más que realmente hacerlo. Entonces pasó algo curioso que fue que me puse a trabajar este libro. Lo metí a una convocatoria que yo estaba segura que iba a quedar así de que, y no quedó. Y entonces eso así como que me movió todo y dije, bueno, ok, pues eso también me da la opción de hacerlo a mi manera, ¿no? Porque yo prácticamente lo iba a entregar como a una editorial para que le pusieran la portada que ellos querían, lo editaran como quisieran, no iba a tener estas ilustraciones que tiene ahora. Y entonces, después dije, bueno, yo también llevo muchos años editando los libros de otras personas, ¿por qué no voy a hacer mi propio libro, no? Y entonces cuando ya estaba casi listo, me saqué una beca para hacer otro libro, que es el del sotol, que es sobre la planta del sotol, de la que se hace el destilado. Y entonces ahí de nuevo como que me paralicé y dije, no puede salir ahorita porque entonces ya tengo que dedicarme a hacer lo de la beca porque entonces solo tengo 12 meses para hacerlo, ¿no? O sea, es como, o sea, era mucho tiempo, pero a su vez yo estaba así como con la excusa perfecta para decir, sí, ya está listo, pero lo vamos a guardar un tiempo más, ¿no? Y vamos a hacer el otro trabajo. Y que es así como otra forma de sabotaje, ¿no? Como estar haciendo algo y luego decir, no, ya me interesa más esta otra cosa y entonces mejor empiezo a hacer otra y luego otra y luego otra. Y entonces, pues, tuve esa beca sí me exigió, así me obligó pues, a tener fechas de entrega y apurarme y a no tener ninguna excusa más. O sea, si tenía que estar sin dormir, estaba sin dormir. Si tenía que dejar de hacer otras cosas, las dejaba porque estaba encima de mí como esta presión de entregar en fechas exactas. Y con quien estuve editando este libro de Pensar a caballo, pensar sobre la almohada, cuando ya terminé de entregar el libro de la beca, o sea, cuando literal lo entregué a la imprenta, me dijo, bueno, entonces ya tienes el otro ahí, así sácalo junto con ese, ¿no? O sea, y entonces ya no te va a costar como sacar otro libro, sino que van a estar, o sea, va a salir uno y 2 o 3 meses después va a salir el otro y los dos van a estar ahí. Entonces, pues me parecía como muy arriesgado que fueran los dos y a su vez ya más bien por todo el proceso que llevó revisarlo, corregirlo, editarlo, tener la lectura de otras personas y pensarme mucho qué textos quería yo que estuvieran y cuáles terminaron por sacarse. Al final ya estaba lista como para decir, bueno, venga, pues ya está todo. Ya entonces sigue lo demás, ¿no? O sea, sigue como presentarlo, hablar de él y así, que en realidad no es la parte que más me gusta escribir, pero luego tener como el foco y entrevistas y demás, pues no me gusta, pero la libro, ¿no? Entonces, y también creo que es otra cosa que he ido aprendiendo. O sea, como que siempre lo he hecho por mi trabajo y a mí me dicen como, ay, pero ¿cómo te va a dar nervios si tú siempre estás presentando libros, ¿no? O sea, tengo una librería también y he trabajado mucho en como cargos de cultura. Y entonces me decían, pero si te ves muy relajada aquí hablando enfrente de la gente. Y digo, sí, pues no saben que llevo así de que un día sin comer porque estoy nerviosa. Y por otro lado, pues no es lo mismo,
o sea, como escribir una reseña de un libro y después leerla y hablar sobre otro libro, ¿no? Sobre una cosa que no hiciste tú, ahora tener el foco sobre lo que tú dijiste y fueron tus palabras, ¿no? Entonces, pues digamos que es otro tipo de nervio y por lo tanto, pues es como otro tipo de experiencia también aprender a manejarla o a sobrellevarla, ¿no? O sea, no a controlarla, sino a decir como, bueno, ya sé cómo se siente y vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Es que así como tú dices, estás diciendo una cosa base a lo que tú estás creyendo y esto es lo que tú hiciste. Uh-huh. Algo interesante de alguien que escribe, por ejemplo, alguien que hace música, es el cómo se inspiran. Uh-huh. Por ejemplo, en tu caso, ¿tuviste que estudiar o en dónde nace tal cual esta inspiración? Igual como te comentaba al inicio, nace de sueños, nace de experiencias, uh-huh. Porque al fin y al cabo el poder resumir todo en un libro y decir, uh-huh. ¿Qué voy a decir sin que se repita, sino que cada cosa tenga pues algo diferente? Eso creo que se me hace más interesante el cómo vas a desenvolver un libro, cómo quieres que sea el principio, el final, el desenlace, que también es algo súper difícil porque muchas veces nosotros queremos contar algo, pero contamos un resumen y a lo mejor todo chueco, ¿no? Uh-huh. Empezamos con el final y luego con el principio, etcétera. Pero tu inspiración, ¿cómo nació? Uh-huh. Ya sea del libro que tú quieras hablar o de los dos, para escribir y de así que tenga una continuidad. Ajá. Pues creo que mi inspiración siempre ha sido la lectura. O sea, desde muy pequeña empecé a leer y leía mucho. Y en mi casa había muchos libros porque a mi papá le gustaban bastante. Entonces tenía una biblioteca grande. Y además no había tantos libros para niños como hay ahora, ¿no? Que ahora están maravillosos y hay de todos los temas a tratar y que quieras explicar a un niño, que quieras mostrarle. Antes no había tantos y entonces me tocó leer libros más como, o sea, cuando era niña, como de jóvenes y luego de adultos. Y aunque a lo mejor no le entendía a la mitad, o sea, de todos modos había algún personaje que sí me gustaba o alguna cosa que sí me gustaba y de todos modos los terminaba. Y eran los que había en mi casa, no es que me los compraran para mí, ni... También me contaban cuentos de historias, mis papás, y entonces muy pronto yo empecé a hacer lo mismo, ¿no? O sea, como a querer leer en voz alta a los demás. Y luego ya cuando nadie quería hacerme caso, pues así como a mis muñecas o a los peluches o a, ¿no? Ponerlos a todos como en un círculo y leerles. Y luego, y entonces eso después me llevó como a tener muchas ganas de estudiar literatura. Y estudié literatura, o sea, se llama lingüística y literatura hispánicas. Y de lingüística, pues también como que me enamoré del español, ¿no? De la lengua y de la materia, pues, con la que trabajas en este caso, si quieres escribir, y de la historia de las palabras, ¿no? Y luego, pues más bien, o sea, yo de todos modos sería muy feliz solo como fomentando la lectura, ¿sabes? Y es algo que me llena muchísimo, o sea, como tener círculos de lectura, vender libros, escribir sobre libros que me gustan, pero creo que también la propia lectura, o sea, cuando lees algo que te gusta mucho, casi es inevitable, o sea, pocos lo hacen, pero es inevitable como que te den ganas de escribir a ti también, o sea, como te hace pensar en tu propia vida, te hace pensar en tus propias experiencias y en cómo las contarías si las contaras, ¿no? Entonces creo que de ahí fui, o sea, obviamente he ido teniendo distintos autores y autoras que me gustan y que voy tratando de descubrir cómo es que relatan y cuál es su estilo. Y voy también como quedándome con algunos de esos detalles que me gustan de distintos autores y autoras y luego intentarlo hacer pues en mi propia escritura, ¿no? Y el otro libro, y bueno, eso así como a muy grandes rasgos la inspiración para escribir. Pero este libro en particular, cuando ya más bien me senté a seleccionar cuáles textos iban a quedar y cuáles no, me di cuenta que también había ciertos temas que se repetían y que eran como parte de mi obsesión, ¿no?
Entonces, pues ahí dije como, mira, o sea, no me había dado cuenta, pero en ese proceso que siempre es como lo que decías ahorita de, bueno, puedes querer escribirlo y queda resumido, todo chueco, todo mal, ¿no? O no cuadra el final o lo que sea, pero porque entonces eso es escribir y sacar como la primera idea que tienes, y realmente el trabajo de escritura es todo el proceso de pulirlo y mejorarlo hasta que queda como exactamente como lo habías imaginado, o descubriendo una forma que no conocías, ¿no? Pero que solo en el proceso puedes averiguarlo, que supongo que es lo mismo que pintar o hacer música o lo que sea, ¿no? O sea, como que mientras lo vas haciendo y lo vas haciendo, ni siquiera sabes cómo a dónde te va a llevar. Y pasa igual con los textos, o sea, como que a lo mejor tenías una idea inicial, pero terminas contando otra historia, o termina siendo diferente. Y más bien al analizarlo, yo decía como, mira, o sea, suelo contar historias, por ejemplo, de mi infancia, o suelo hablar mucho de caminar o de personajes que les gusta mucho caminar, y así, ¿no? Podría hablar como de ciertos temas que ahí se repitieron y que fue pues casi sin querer, o sea, más bien yo lo descubrí, que ahí estaban. Y el otro libro, pues sí es más bien una curiosidad porque me gustan mucho las plantas y he aprendido como a amar las plantas del desierto. O sea, yo estudié en Jalapa, Veracruz, y Veracruz pues es un estado con mucha vegetación, ¿no? Y con mucha lluvia, y además Jalapa está en una montaña, entonces todo el tiempo llueve. Y yo estaba muy feliz de irme del desierto, ¿no? O sea, como de por fin ya no hace calor, ya no estoy en un lugar en donde ni crecen los árboles y todo el tiempo, pues más bien casi todo el año te estás rostizando. Y cuando estuve allá, o sea, creo que más bien para todos era como la chica norteña que estudia en Veracruz, ¿no? Entonces mi forma de hablar, mi forma de ser, o sea, y ahí te enfrentas como con tu identidad que no conocías o que no reconocías porque estabas entre iguales. Y, y entonces más bien empecé a pensar en qué era eso de ser norteño o de la norteñidad. Y entonces, y también en, pues eso, ¿no? Como en la forma de hablar, en la forma de ser, en el tono en el que hablamos, y luego, pues en qué nos identifica. Y no es que extrañar al desierto, creo que nunca voy a extrañar el calor de Torreón, con las veces que me he ido, pero sí, pues que somos como seres que han aprendido a vivir y a convivir con este clima, ¿no? Y después ya como un gusto adquirido, ¿no? Que me gusta acampar y que me gusta hacer senderismo, empecé más bien aprendí a amar el desierto y el lugar en el que vivo, ¿no? Y entonces a preguntarme cómo se llamara ese cacto o esa planta o esa tal. Y luego pude acordarme que mi papá era ingeniero agrónomo y siempre que viajábamos se paraba en la carretera y a él le gustaba hablar mucho de plantas, ¿no? Entonces cuando estuve haciendo este libro lo recordé demasiado y dije, mira, quizá me viene pues también como hasta mi inspiración puede ser mi papá, ¿no? Y o sea, siempre hablando de plantas, siempre hablando de animales también, pero sobre todo de plantas, pero además como muy obsesionado porque yo las conociera, porque yo supiera qué forma tenían, cómo se reproducían, dónde salían, ¿no? Cuáles estaban en el bosque, cuáles estaban en el desierto, cuáles estaban o sea, como en distintos climas y alturas. Y pues yo lo viví de niña normal, como si todos los papás fueran así, ¿sabes? Y hasta después que me di cuenta que pues no, que más bien era cosa de mi papá, también me di cuenta que entonces por eso quizá me gustaban las plantas, pero sí, definitivamente las del desierto he ido como aprendiendo a quererlas, o sea, a decir, bueno, sobreviven y aguantan igual que nosotros vivir aquí, ¿no? Está interesante todo eso porque una inspiración nace de... Nunca te das cuenta, es algo que siempre tienes, ¿no? Es un subconsciente. ¿Tus libros están inspirados en tu vida?
es lo que tú quieres reflejar en este que está aquí, ¿no? Es un poco el proceso que tú has tenido y ¿qué es lo que tú crees que tiene identificativo tus libros? ¿Qué podemos decir? Esto lo vemos y sabemos que es Ruth. Que es algo que vemos también en películas, de que decir, esto es esta persona, es este director, hace esto. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es? No sé, creo que tendría que escribir más libros para hacerlo, para como para saberlo por completo. Pero, por ejemplo, el libro del Sotol, pues es una investigación que está en un tono no académico, pero sí como un libro de historia, ¿no? Como un libro que te habla de historia, de biología, de antropología, de los, o sea, como desde los grupos nómadas que vivían en esta zona y entonces qué comían y cómo utilizaban las plantas y cómo esta planta ha estado con los habitantes de estas ciudades a lo largo de muchos siglos, ¿no? Entonces, pero aunque por más que quiera ser investigadora y ponerme seria y en realidad lo hice y tiene muchas notas y tiene muchos libros de referencia y dediqué mucho tiempo a ello. O sea, no empezó con la beca, empezó años antes, muchos años antes. A su vez, siento que me gusta mucho como, pues, contar historias, ¿no? Entonces, o sea, esa historia que yo fui investigando y como construyendo en mi cabeza de, pasó esto, y entonces lo usaban, o sea, lo usaban para comerlo, pero también lo trituraban y hacían esto otro, o dejaban que se secaran las hojas y tejían cestería, y entonces también hacían guaraches o hacían esto otro. Y luego después llegaron los españoles y pasó todo esto. Entonces, como todo lo que yo iba contándome a través de otros libros, pero viéndolo solo a través de esta planta, eso fue lo que quise yo contar, ¿no? Como miren, llevo muchos años leyendo sobre esto y ahora se los voy a contar tal cual lo imagino y tal cual lo he visto y ha pasado. E incluso ahorita que hablábamos de los sueños, pues he soñado muchas veces con esto, ¿no? Entonces, poder como aterrizarlo y acomodarlo en palabras fue, pues no sé, como un trabajo muy lindo para mí por eso, porque es como, ahora sí te cuento mi versión, ¿no? Así de estos hechos, por más que quiera ser objetiva, porque son datos históricos. Y luego ya en los textos más de ficción como ahí sí creo que tiene como mucho de mi vida y de mi forma de ser, aunque haya personajes, o sea, siempre algo se cuela de cómo soy, de cómo hablo, de cómo, no sé. Entonces, si, por ejemplo, hay quien me ha dicho que si yo hablo un poco lento, ¿no? Y como muy calmadamente, que cuando me leyeron sentían que estaba yo casi que leyéndolo en voz alta, ¿no? Como si tuviera ese ritmo. Entonces yo digo como, bueno, quizá es cierto, quizá como la forma, las palabras que eliges y digo, siguiendo unas reglas gramaticales donde eliges también poner como las comas o las pausas o hacer las oraciones cortitas o más largas, pues le das como una cadencia a la forma de escribir que luego quien te conoce puede decir, sí, es muy rude, ¿no? Pero entonces habría que preguntarle más bien a los que lo leyeron y me conocen, como qué tanto de mi forma de ser tiene lo que escribo, ¿no? ¿Te imaginaste hasta dónde iba a llegar esto que estás haciendo? Por ejemplo, tú empezaste con estudiando algo, pero pensaste que esto iba a ser posible y hasta dónde iba a llegar. No me imaginaba. O sea, por ejemplo, hay una idea, sobre todo en esta ciudad que es muy industrial y que, no sé, te incitan como a estudiar contaduría, medicina o en una ingeniería, ¿no? De ley. Las humanidades, pues es, o sea, siempre la frase es como si estudias filosofía y letras te vas a morir de hambre. Y entonces,
o sea, ahí de entrada, ¿no? Ya hay como un estigma. Ya te agüitan. Ajá. Y luego, la verdad es que siempre he tenido mucho trabajo y además muy variado, o sea, como dando clases de literatura, vendiendo libros, fomentando la lectura, pero pues que puede ser, como te decía, desde contando cuentos, dando talleres, haciendo círculos de lectura, escribiendo sobre libros, o sea, hay como muchas formas. Y luego editando libros. Entonces, como que todas las actividades a las que me he dedicado giran en torno a los libros o a la literatura. Y ya se me fue la onda de lo que estaba contando. ¿Pero qué me preguntaste? Te había preguntado que si te habías imaginado hasta dónde ibas a llegar con esto. Ah, sí, pero, o sea, creo que me imaginaba, gracias, me imaginaba como desarrollándome mucho más en alguna de estas áreas, o sea, decir, bueno, si ya solo doy clases, pues obviamente voy a estudiar una maestría y luego un doctorado y voy a ser investigador y voy a ser profesor, ¿no? Profesora. Si sigo editando libros, pues me voy a especializar como en cierto tipo de libros y voy a poder tener como, si tuve en algunos momentos, como equipos grandes diseñando, traduciendo, corrigiendo y yo pueda solo coordinar proyectos, ¿no? Entonces, y aunque he tenido, o sea, y he sido muy afortunada como la oportunidad de estar en proyectos grandes y de hacer eso, creo que faltaba escribir, pero escribir por el hecho de escribir, como por el acto de disfrutar eso que es creativo, no tanto como porque digan que mi nombre está en un libro, ¿sabes? O sea, como decía hace un ratito, no disfruto tanto presentándolos. O sea, puedo hacerlo y puedo pasármela bien, pero creo que disfruto mucho más escribir. Entonces, como esa parte en la que tengo la excusa de que voy a escribir y entonces no voy a responder, no voy a estar para nadie y voy a estar como solo conmigo pensando y tratando de darle sentido a un texto, ¿no? Obviamente tampoco puedo solo escribir y creo que la combinación de actividades me ha servido mucho, ¿no? Si no, sería también como más ermitaña de lo que soy, ¿no? Entonces, el hecho de tener una librería y de trabajar en otros proyectos, pues también me hace que esté en las dos partes. Pero, por ejemplo, ahora algo que disfruto mucho y que no imaginaba tampoco, o sea, aparte de escribir y de escribir ya como más en forma, es estos talleres que te digo, o sea, como ayudar a otros. Y además pienso que yo, por ejemplo, fui muy autodidacta, ¿no? O sea, como que tema que me interesaba, solo buscaba los libros que se trataran de eso y me ponía a leerlos y a estudiarlos y a leerlos una y otra vez. Y luego después, pues, en internet, ¿no? Pero también creo que por mi personalidad, o sea, siempre he sido como muy aferrada. Entonces yo puedo estar en una sola cosa por años, así de que hasta que salga o simplemente porque me gusta y me entretiene, ¿no? En los talleres me fui dando cuenta que no, que hay quien no, ni siquiera se imagina, pues, como escribiendo algo. Aunque tenga muchos deseos, creo que cree que la vida solo le va a dar para un trabajo de 8 horas y ya, ¿no? Para hacer como lo que los demás esperan de ti y entonces esos son sueños locos de alguien que o tiene mucho dinero o estudió desde chiquito o lo que sea. Entonces, y parte de esas inseguridades que tenemos son eso, ¿no? Como pensar, como si ahorita yo dijera, quiero ser bailarina y que me digan, no, mija, pues tuviste que empezar a los 3 años a hacer ballet, ¿no? Entonces ya fue. Y que tampoco es cierto, ¿no? Porque pues como para qué querría dedicarme a hacer, o sea, tomar clases de danza, pues quizá porque me gusta y ya, ¿no? Y ya de ahí vemos qué sale. Entonces estoy disfrutando mucho como estos espacios en donde puedo
pues ni siquiera me gustaría decir ayudar, sino como Es como compartir, ¿no? sí, como acompañar, ¿sabes? Sí, y decir, por ahí ya pasé y nada de eso es cierto. O sea, de verdad tienes que tirarte, así, tirarte al vacío y luego ya a ver qué pasa, pero aquí voy a estar, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy grato. Pero definitivamente, pues sí, escribir me gusta mucho y... por más que lo hubiera imaginado, no es nunca como lo imaginas, ¿no? Entonces, también, pero definitivamente como ya darle un lugar en mi vida y decir, yo también hago esto y soy esto, pues ha sido muy grato para mí, no como un logro ni como un éxito, sino una cosa que yo me debía a mí, ¿no? Así como tú dices, pues muchas veces los sueños o muchas cosas pues terminan siendo tirados por eso que tú dices. Por ejemplo, si me quiero dedicar a algo fuera de lo común, que es el trabajar en algo, te dicen que solamente ciertas personas o si tienes el tiempo lo puedes hacer, termina agüitándonos del querer en verdad hacer lo que nosotros queremos. Uh-huh. En este caso, tú hiciste libros para sacarte como esa espinita de qué se siente, ¿no? Y creo que todos tenemos que hacer eso, sacarnos la espinita de lo que nos gusta y queremos hacer. Si funciona, qué padre. Si no funciona, es algo que tú intentaste y no tenemos por qué agüitarnos si algo no funciona. Creo que eso es muy interesante y muy importante porque ¿cuántas veces conoces a alguien que quiere hacer algo simplemente porque lo está viendo? Ves una película, una serie, hasta un TikTok, un Reel y dices, qué padre, estuviera padre hacerlo porque les está yendo bien, pero muchas veces nos da miedo no me voy a grabar, no voy a escribir porque van a hablar mal, pero a lo mejor eres bueno y muchas veces simplemente muere en eso. Hablamos de la lectura y sabemos que pues, estamos en un lugar donde la gente no es muy fan de la lectura, que prefiere ya todo lo visual, resúmenes de las cosas, cuando sabemos que pues en un libro viene más información, viene más explícito las cosas y esto es mucha parte de la imaginación. Uh-huh. ¿Hasta dónde puede llegar tu imaginación con un libro? Y tú puedes ver una cosa y otra persona va a ver otra cosa, cada quien lo va a interpretar de otra manera, pero por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo le haces para que esa gente llegue a un libro? Uh-huh. Pues la librería tiene 10 años, cumplió años hace en agosto. Y desde antes había trabajado en otras librerías, desde que estaba muy chica, desde los 16 años. Y entonces también ha sido como mucho aprendizaje en todos esos años. Primero solo porque me gustaban los libros, aunque no me gustaba atender a la gente, ¿no? Y era una adolescente que era así como de, yo estoy aquí y te cobro, pero no me preguntes. Luego ya también lo disfruté, ¿no? Pero también creo que son ideas como, es cierto que la ciudad no se asocia a la cultura, ¿no? O comparado con otras ciudades en México o en el mundo, pues no tenemos tantos artistas, tantos músicos, tantos pintores, Y de todos modos, yo creo que es algo que a la gente le gusta. Lo que pasa es que luego más bien le da pena, ¿no? Como esto que decía de empezar tarde. O sea, a veces me dicen, pues sí, a mí me gustaría leer, pero como nunca he leído un libro completo, o como en mi casa no leían, o como más bien nunca me gustó la escuela, o yo solo estudié esto pues para trabajar, pero pues no sabría por dónde empezar. Entonces, de ahí yo creo que más que estudiar literatura, aprender como de fomentar la lectura, ¿no? O sea, como de apreciar y saber recomendar a una persona de cero, ¿no? O a alguien que ha leído muchos libros o que cree que sabe mucho de un tema, de también recomendarle algo. O sea, como que tiene su ciencia, ¿no? Porque hay muchos tipos de lectores y hay gente que quiere que toda la ayuda o quiere platicar, hay gente que no quiere que la molestes más bien, ¿no? Como cuando entras a cualquier otra tienda, o sea, digo, yo soy
esa persona que si alguien te persigue y te dice, te ayudo en algo, me salgo de la tienda, ¿no? Entonces, que digo, no, vendré así cuando cambien de turno y no haya nadie, ¿no? Y así es en la librería, o sea, entonces más bien ya ahora, después de muchos años, puedo tener más o menos el ojo para decir, se me hace que, o sea, voy a tantear, ¿no? Como que si saludo y contesta bien, o si me pregunta algo o sonríe, puedo decirle que estoy aquí para ayudarlo. Pero si no, o sea, luego te das cuenta cuando alguien sí se mete de lleno a los estantes y empieza a sacar y algo, ¿no? O cuando de plano dice, estoy perdido, quiero un libro para mi papá, le gusta sobre la Segunda Guerra Mundial, no sé, ¿no? Te da algunos datos y ya tú puedes ayudarle. Pero, vaya, que también es como una idea o un cliché decir que acá no leemos o que acá, porque me preguntan mucho, ¿no? Así como que es que los jóvenes ya no leen y ahora solo están en el celular y no sé qué. Entonces yo digo, pues no sé, pero la mayoría de mis clientes en la librería son jóvenes. Entonces, o sea, no es que me dé esperanza, es que me parece muy normal que te llamen la atención los libros, como que a todos nos llamen la atención y más bien habrá quien tiene el amigo o el librero o la forma de llegar al libro correcto y de ahí hacer un hábito y hay quien no, ¿no? Pero, por ejemplo, también algo que la pandemia, o sea, que descubrí después de la pandemia fue que, y fue un fenómeno mundial, que después de estar tanto tiempo encerrados, la gente estaba ansiosa, muy ansiosa por reunirse con personas con sus mismas afinidades y también que hubo para muchos chance de leer en la pandemia porque tenían mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, en la pandemia estuvimos pues repartiendo como a las casas, ¿no? A domicilio, porque aunque estaba abierta la librería, pues casi nadie iba. Y después, más bien, todos querían un círculo, un club, un taller, un algo, y tenían, muchos jóvenes, y tenían muchas ganas no solo de conocer a otras personas, de hablar con ellas o de decir, me siento de esta manera y que la excusa fuera una historia, ¿no? O sea, de leímos esto, pero eso me hace pensar en mí o eso me recuerda a mis propias experiencias y quiero contarlas. Entonces, que también es algo muy humano. O sea, yo creo que sería muy raro que a alguien no le guste que le cuenten historias, ¿no? O sea, creo que, o sea, nos pueden gustar a lo mejor más los podcasts o las películas o pues es más sencillo solo prender la tele, pero a todos nos gustan de distintas formas que nos cuenten historias. Entonces, yo creo que pues ahí está como todo el potencial para acercar a la gente, sin importar si sea, o sea, si parece que es lectora o no es lectora, ¿no? Sobre todo darse el tiempo, porque como algo que siempre dicen, ¿no? Juzgamos un libro por su portada y creemos que así como se ve de padre una portada va a estar el libro y dejamos las cosas. Simplemente no te gustó X cosa, pero como tú dices, vas a encontrar el libro adecuado donde tú vas a buscar, más bien vas a encontrar lo que estabas buscando, lo que tú querías. Al fin y al cabo, siempre terminas agarrando un pedacito de algo que tú lees y se lo dices a la gente. Creo que de los primeros libros que yo leí fue de amor. O sea, siempre yo estudié mercadotecnia y siempre dije, no, pues quiero un libro de mercadotecnia que me esté hablando de crecimientos y bla, 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 ¿no? Pero al fin y al cabo no me llamaba tanto la atención porque me gusta más una historia, ¿no? Tanto de soy esta persona, conocí a esta persona, porque al fin y al cabo no sé ni quiénes son, pero acá lo que me gusta es una historia y cómo se va desenvolviendo. Y eso es lo importante, porque al fin y al cabo tú ves una película o a veces pasa lo de que no, mejor me espero a la película, ¿no? Y primero sale el libro. Y muchas veces te enteras de un chisme que salió de un libro y quieres comprar el libro nada más para enterarte de ese chisme, ¿no? Pero al fin y al cabo es el cómo llegas a la lectura. Como te digo, es mucho la imaginación. Tú lees algo o escuchas algo y empiezas a desarrollar lo que tú quieres y a lo mejor le preguntas al autor y a lo mejor no tiene nada que ver a eso. Simplemente lo inventó, lo estaba pasando en ese momento, le pasó a alguien y creó esto. Y eso es lo interesante, el cómo se desenvuelve en todo esto. Algo que hace poco vi fue
el que ahora, pues la inteligencia artificial, tú les pones, oye, hazme un libro para niños y te lo crea. ¿Tú cómo ves eso de que ahora ya, pues, tú le pides algo y ya te lo crean y ya no es tanto el tú escribirlo como el... Se siente mejor cuando tú haces algo desde cero, desde una inspiración, que algo que ya te lo entregan y solamente le dices qué hacer? Sí, lo que pasa es que creo que o sea, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, no, ya escribí un libro con inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, pero ya ha habido muchos experimentos. Creo que a mí me gusta mucho la tecnología, o sea, me gustan mucho los libros físicos, pero también leo en tableta y también leo PDFs y también me puedo estar clavada en internet muchas horas. Y me gusta mucho la tecnología. Creo que el asunto es como, puede ser una gran herramienta de investigación para tus libros y también creo que puedes darle indicaciones muy precisas para que te ayude. Pero, o sea, al menos en este momento, si le dices una historia en la que salga una niña así, 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 y luego se enamore y luego tal, y que te la desarrolle, le falta como esa cosa humana en donde si uno que es especialista lo lee, dices, esto no lo escribió una persona, ¿no? Es decir, o sea, creo que como herramienta la inteligencia artificial es genial, ¿no? Y que de verdad puede ayudarnos muchísimo. O sea, también no me gusta romantizar el trabajo como de me costó 20 años escribir este libro, sino pues si lo puedes hacer en menos tiempo y está con la misma calidad, está bien. Y además pues ha sido un invento humano, ¿no? Todo lo de la inteligencia artificial. Pero eso como una ayuda, o sea, en donde siempre tiene que haber alguien detrás dándole esas indicaciones para que pueda como potenciar lo que esa persona está haciendo. Si se lo pides nada más, como de hazme una historia así, creo que no sé, vaya, no creo que en ese sentido las máquinas nos vayan a sustituir, ¿no? Como tú dices, algo humano. O sea, la parte humana, creo que lo que estábamos buscando, como tú dijiste en pandemia, ¿no? El poder conectar con otras personas, es el estar con otras personas. Fue el boom de los podcasts por lo mismo, de que estás hablando de cosas que te han pasado o anécdotas, y eso era lo que la gente quería o está buscando, algo con el que tú puedas empatar con lo que está diciendo o estás leyendo. Porque así como tú dices, una inteligencia artificial pues te va a decir a lo mejor lo que quieres, te lo va a resumir, pero de volada sabes cómo habla una persona a cómo escribe una inteligencia artificial. Sí, y además pues o sea, los referentes que tiene o los ejemplos pues son otros libros, ¿no? Entonces lo que hace es como copiar ciertas cosas que le estás pidiendo y luego parafrasea para que no sean lo mismo. Pero digo, porque tú le puedes decir, dame una historia así, pero que esté escrita en el estilo de tal autor, o que sea como escribían en esta época. Y no sé, creo que es muy interesante y muy entretenido, pero también le llaman prompt, ¿no? O sea, como creo que en eso el que puedas hacer especificaciones y preguntas exactamente con lo que tú necesitas, creo que sí puede potenciar y en todas las disciplinas, o sea, como el trabajo que hacemos. Pero más como esta idea de que la máquina va a hacer el trabajo por mí, ¿no? Se me hace hasta, pues no sé, como súper flojo, ¿no? Sí. O sea, no sé. Sí, eso lo había visto hace poco y dije, pues... Por ejemplo, Diego, que también es músico, preguntarle lo mismo de que una inteligencia artificial haga una canción o tú escribirla desde un sentimiento o algo ficticio, pues creo que es mejor tú batallar, ¿no? Creo que eso está padre, ¿no? Que tú batallas hasta ver un logro que tú has hecho, cuánto tiempo te llevó, tú dijiste, años, meses, etcétera. Y al mismo tiempo ver esto ya físico, el poder hablar de él aunque no te guste, pero pues ya poco a poco hablar de lo que has hecho es lo interesante. Por ejemplo...
cuando estás escribiendo todo esto, ¿crees que cambia el chip de la Ruth que estamos viendo ahorita a otra Ruth que está escribiendo, se mete tal cual a un libro? Sí, definitivamente soy otra persona socializando que estando, que escribiendo, pues, o quizá hablando con quienes, o sea, por ejemplo, como en los talleres, ¿no? Con otras personas que están escribiendo y que estamos en lo mismo. Y sí, además, no sé, soy muy clavada, entonces es como mi tema favorito, ¿no? Pero creo que también para quien tiene como estos matices en la personalidad le viene muy bien escribir precisamente. Porque sí, o sea, habría cosas que yo jamás diría, que yo jamás haría, pero que puedes, pues, como explorarlas y desarrollarlas en la escritura. Y que creo que pues es algo que tiene el arte, ¿no? O sea, que puedes, no sé, ver a pintores que eran muy extrovertidos o con una vida muy intensa y luego tener unos paisajes súper apacibles, ¿no? O alguien que tiene cierta personalidad y puede hacer unas canciones que no sabes cómo salió una canción así de esa persona, no sé, como esos juegos en los que puedes, en el que el arte termina siendo como un lenguaje para ser muchas cosas a la vez, me gusta mucho. Y sobre todo porque es un sentimiento que estás pasando por el momento, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en También. un momento estabas haciendo eso Uh-huh. y estabas pasando por algo y salió esto. Uh-huh. Pero como tú dices, si le das tiempo a las cosas, pues va a ir cambiando y vas desarmando un poco y armando otra cosa. Uh-huh. Eso es lo interesante porque pues muchas veces creemos que tú eres esta persona que vemos en todos lados, tanto en imágenes, en redes sociales, pero atrás hay otra persona, Uh-huh. otra máscara, y eso es lo que me gusta porque siempre hay muchas máscaras que tenemos en general, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, del trabajo, desde lo artístico, pero tal cual la Ruth que conocemos, ¿en dónde está? Y creo que tú dices que está en los libros. Sí, no, por ejemplo, ahora que está lo del Día de Brujas y eso, y todo el mundo se disfraza y hacen fiestas, a mí no me gusta disfrazarme. Y entonces yo les digo bromeando así como, pero es que todos los días me disfrazo de persona, ¿no? Para ir a trabajar, así de que, ¿por qué quieres que me disfrace todavía más? Pero, o como esto que te contaba de que, o sea, como he trabajado en puestos de gobierno, o sea, en el municipio y en el estado, de literatura, pero en donde tienes que presentar, ¿no? Entonces, pues tienes que presentar a los autores, tienes que dar la bienvenida, no sé qué. Y entonces, tuve que acostumbrarme, o sea, si quería estar en ese lugar, había partes de ese trabajo que me gustaban, pero siempre me revolvía el estómago a morir, o sea, como tomar un micrófono y decir algo, ¿no? Aunque lo leyera y aunque hubiera dedicado días enteros a escribir lo que iba a decir. Entonces, digo, ya son muchos años, pero siempre me dicen como, pero es que sí se ve casi que tan natural, ¿no? A ti que te gusta. Y yo digo, no, yo sufro bastante. Entonces, digo, ahorita por lo que decías de quién es Ruth o cuál es la más real o que sí es distinta. Sí, o sea, no significa que no termine y esté satisfecha, ¿no? Y también diga, bueno que lo hice, qué bueno que participé, qué bueno que pude hacerlo, pero me cuesta bastante. Y hay otras cosas como escribir o como dar clases o como estar en la librería que sí pues no tienen ese lado que me pone nerviosa, ¿no? Solo los disfruto y ya. Es que te digo, muchas veces es muy difícil poder quitarnos el miedo a algo, ¿no? Uh-huh. O sea, son nervios padres porque pues se viene algo bueno o algo malo, uh-huh. Pero pues al fin y al cabo siempre está esa espinita, ¿no? Yo siempre he dicho que de 100 y cacho de episodios que llevo, siempre sigo teniendo esos nervios de que no conozco a la persona, cómo la va a pasar y todo, uh-huh. Cómo voy a llevar la plática. Pero te sigue gustando, es algo como esa adrenalina que te entra por un rato y ya después te bajas y dices, ok, ya pasó lo peor, ¿no? Sí. Vamos a ir a una dinámica en donde tú vas a escribir 5 palabras, las primeras 5 palabras que se te vengan a la mente. Uh-huh. Vamos a sacarte un poquito de esa zona de confort que no te gusta que estás diciendo. Y vas a tener 10 segundos las primeras que se te vengan a la mente.
Ok. Tienes 5 segundos. No. Es 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno, estoy en la mitad. Fueron 4. ¿Está Bueno, si bien? quieres escribir la última de ella. No sé cuál es, espera. Pero lo primero que estés viendo, lo que sea, no pasa nada. Ok. ¿Ok? Si quieres decir esas palabras para que la gente te escuche. Ajá. Escuela, montaña, perro, paciencia, casa. ¿Ok? Con esas 5 palabras vas a tener 1 minuto. Ahora vas a hacer un poema. Un poema triste. Yo no escribo poemas, no. Vamos a sacarte un poco esa rutina. Ya no vas a escribir, ya todo va a estar en la mente. La vas Bueno, a va a ser formular. un texto Ajá. X, no un poema. Eso ya tal cual dejamos la pluma para que tú estés formulando esas 5 palabras de qué es lo que pueda salir. O sea, y va a ser, el mood es triste, pero hacerlo, te digo, como un poema. Ok. Y este minuto empieza a contar ya. Ok. ¿Ya empezó a contar? Sí. Ah. O sea, de que tienes tiempo para formularlo Ah. y después de este minuto ya lo vas a decir. Ah, lo voy a decir, no lo voy a escribir. No, lo vas a decir. Ok. Ok. La ventaja es que no te tocó un canto. Porque muchas veces ponemos a cantar, ponemos a hacer todo. Nos ponemos a sacar un poco de la rutina. Sí. No, está bien, está bien. Sobre todo tienes tiempo, ¿eh? Si quieres agregarle palabras para que no se queden nada con esas 5. Como... ¿Pero puedo apuntarlas? No, eso ya todo es. Ok. En un minuto pasan muchas cosas. En un minuto pasó pandemia y nos movió a todos el ritmo que veníamos manejando. Pero ¿qué pasa en un minuto, no? Así que por eso damos 1 minuto para poder crear. Tienes 30 segundos. Te tocó fácil. No. Sí, suena fácil. ¿Suena fácil? Sí, es una fácil. Ok. Tienes 20 segundos. Estoy en blanco en realidad, ¿eh? O sea, no sé qué voy a hacer Han habido en personas esos 30 segundos. que llegan y llegamos al minuto y ni siquiera hicieron nada. Ok. Tienes 10 segundos. Tú no déjate fluir, no pasa nada por eso. Si está bien, qué cool. Si está mal, pues ya ni modo, ¿no? Lo intentaste. Tienes 5 segundos y esto dicen 5, 4, 3, 2 y 1. No escribí un poema en mi mente, la verdad. Porque no escribo poemas, bueno, y más bien pensaba como en algo que rimara, pero a contratiempo no puedo. Pero entonces pensaba más bien como en una historia, ¿no? En una historia en la que hay alguien que se propone hacer una escuela en la cima de una montaña y para la que requiere muchísima paciencia y dura bastante tiempo con la sola idea hasta que encuentra las formas de llevarlo a cabo. Y bueno, todavía falta el perro y la casa, pero no sé, podemos agregar que en algún punto de la historia adopta un perro que es finalmente con quien sí va y recorre más seguido esta montaña y al final no consigue hacer la escuela, pero sí una pequeña casa donde que va a ser pues su refugio y eso, que logra ser como
con toda la paciencia. Y Ya. se finí. ¿Cómo te sentiste en esta dinámica? Mal. Terrible. Lo hiciste bien. Ok. Sí, no. Sí, no, es como, o sea, creo que cuando, por ejemplo, cuando veo raperos pero igual jaraneros o cualquier cosa, cualquier experiencia de música en donde las retas son en vivo, ¿no? Porque también hay un tipo de poesía que se llama spoken word y tiene también otros nombres como slam poetry y así, en donde pues es como, sí, como el son jarocho o como los raperos que se pelean y se contestan y entonces, y en el acto están creando, ¿sabes? Y siempre me ha impactado la habilidad así, pero de dejarme con la boca abierta, de decir, wow, o sea, yo no puedo, o sea, soy muy lenta, entonces yo más bien, por ejemplo, les contaba que me gusta mucho caminar. Y creo que si camino tanto, o sea, lo necesito porque necesito pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Y luego después de muchos días puedo sentarme y escribir, ¿no? Okay. O sea, como porque ya estuve pensando mucho en cómo iba a ser ese texto. A veces queda la mitad, a veces solo una parte, pero no es como que me siente y a ver qué sale o me siente y poco a poco se vaya desarrollando, así como que primero todo eso que imagino tengo que caminarlo y es una cosa difícil de explicar, ¿no? Así como no sé por qué sucede así y no sé por qué lo hago así, pero si no me cuesta mucho, o sea, no podría o sea, quizás sí podría ir a una montaña y a encerrarme a escribir siempre y cuando pudiera caminar como en esa montaña, ¿no? Y fuera parte del trato, pero como más bien así de te vamos a encerrar hasta que no termines este libro, no podría. O bueno, caminaría ahí dando vueltas en la misma habitación. Pero es interesante cómo funciona la mente y cómo funciona el cuerpo también cuando creas, ¿no? O sea, digo, no sé cómo hacen los músicos o cómo... quienes pintan o quienes hacen cualquier otra actividad artística o creativos en general, ¿no? Porque también pues el trabajo tiene mucho de creativo en todas las disciplinas. Pero sí, la forma en la que va como creciendo hasta que se convierte en algo es un tema que se me hace muy interesante. Pero gracias por la actividad Es que te digo, y por ponerme en aprietos. Eso está padre porque, te digo, así como en un minuto pasan muchas cosas, muchas veces lo que hablábamos ahorita era hacer las cosas necesitas un empujón, ¿no? Te vas a equivocar, sí, y a lo mejor te va a gustar, pero es una sensación que todos tenemos que pasar de nerviosismo, ¿no? Y eso es lo interesante, porque es algo, sacarte un poco de esa rutina, porque a lo mejor te gusta y a lo mejor haces algo, y a lo mejor dices, sabes que esto jamás lo vuelvo a hacer en mi vida, pero fue algo que tú probaste. Y aparte, como lo comentamos ahorita, alguna de las palabras es que tú dijiste que vivías en un lugar que era una montaña y eran partes de lo que estabas contando dentro de la historia. O sea, al fin y al cabo, yo no te puse las palabras, fue tu subconsciente y al fin y al cabo trató de algo que comentaste en el episodio. Sí, cosas que me gustan. Ajá. Y eso es lo interesante. O sea, tú puedes poner lo que tú quieras como dinámica, pero siempre vamos a llegar al mismo punto, ¿no? El punto de que es tu historia, el resumen del episodio. O sea, es lo interesante, que como en un minuto se resume una hora de lo que hemos platicado en todo esto. Sí. Y eso es algo que me gusta dentro de esto. Ahora sí vamos a llegar al cuál fue el color que tú elegiste, el por qué lo elegiste, qué es lo que te hace sentir. No necesariamente lo tienes que usar, sino el por qué. ¿Pero digo cuál es? Sí, no digas el Pantone, di el color, o sea, azul, rojo. Sí. No, de hecho es este azul, ¿no? Okay. El que elegí. El libro está todo en azul, la tinta es azul y las ilustraciones son azules. Qué cool. Y el color me gusta bastante, pero tiene que ver con un tipo de ilustración japonesa que no sé si tenga un nombre en especial,
pero que usan, o sea, que todo lo pintan como en este azul, incluso en uno un poco más fuerte, y que a mí me gustan mucho, ¿no? O sea, ves estos tableros de Pinterest, puedo tener así como cientos de dibujitos azules. ¿Por qué? No sé. O sea, quizá es un tono que me causa, no sé, como digo, no son habitualmente los colores que dan tranquilidad, como podría ser un azul más claro o un tirándole a blanco, ¿no? Pero es un color que siempre me ha gustado, que más bien me parece como de mucha energía, pero también como muy bonito, como muy elegante, no sé cómo decirle. Y también, o sea, combinado con blanco siempre, o sea, como que el blanco no es que lo pinten de blanco, sino son los espacios en blanco. Y entonces, o sea, también cuando estuve pensando en hacer este libro, pues lo normal o lo más común, pues, era que, que fuera la portada a color, o sea, como en distintos colores, y que las ilustraciones estuvieran a color, en blanco y negro, y que la tinta fuera negra. Y, y quise que estuviera más bien en este azul con el que llevaba obsesionada mucho tiempo, ¿no? Entonces, al final, una amiga que hace estas, o sea, son como unas tintas, o sea, es una técnica japonesa precisamente, y son unas tintas que se llama, creo que es un Minagashi, y, y que van poniendo tintas en agua y luego metes los papeles, haces figuras. Qué padre. Y metes el papel y queda con esa que no va a volver a quedar igual, ¿no? Porque siempre es como un juego de qué tintas pones y las gotas de qué tamaño están y cómo las vas moviendo. Y pues me hizo varios y el que más me gustó fue y al final quedó en estas guardas en el mismo tono de azul. Entonces, a su vez yo dije, mira, pues no son exactamente estas ilustraciones japonesas, pero quedó como una técnica japonesa en el libro. Se fregón. Te digo, muchas veces, bueno, todos los que vienen aquí, esto es lo interesante, ¿no? Lo interesante es que todos tenemos un porqué, una razón del por qué elegimos ese color y muchas veces ni nos preguntamos cuál es nuestro color favorito hasta que nos ponemos a pensar de que a veces lo usamos tan seguido o a veces decimos, pues sí se relaciona mucho con lo que estoy pasando, ¿no? Y este es el color que nosotros le damos a nuestra vida, porque hoy somos este color, el día de mañana vas a pasar por otras cosas y vas a pintar tu silueta de otro color hasta decir, a lo mejor el día de mañana te gusta este color o este verde y lo vas a implementar ya sea en tu trabajo o en tu vida, y eso es lo interesante, o sea, el color siempre nos da algo y una razón de las cosas. Y se me hizo muy padre. Ahora sí, si quieres decir unas palabras para aquellas personas que te están viendo, te están escuchando, en relación a lo que tú haces o simplemente dar algún consejo. Pues creo que, bueno, tengo una librería que se llama El Astillero, que tiene 10 años aquí en Torreón. Escribo, tengo estos 2 libros, ¿no? Sobre la planta con la que se elabora el destilado que conocemos como sotol, y este otro librito que se llama Pensar a caballo, pensar sobre la almohada, que tiene una especie de ensayos, relatos, muchos, son muy cortitos todos, y también, o sea, me gusta trabajar con libros, me gusta hacer libros, me gusta dar clases sobre ello, o tener talleres y espacios donde hablamos de historias. Y pues, pero creo que lo que me gustaría decir, más que seguir hablando de mí misma, es pues esta parte que ya platicaba acerca de la creatividad, ¿no? Y de que, o sea, por ejemplo, alguien pensar que estoy grande para haber sacado el primer libro, ¿no? Por un lado, ahora vivimos en unos tiempos en los que hay mucha urgencia, ¿no? A los 20 años ya quieren ser
Famosos. algo, famosos en algo, o tienen mucha prisa por publicar, en el caso de la escritura, como por salir, porque su nombre salga, porque se mencionen, porque puedan mostrarse en redes sociales como alguien que escribe, ¿no? Y eso por un lado, o sea, quisieran como brincar a la parte en la que ya lo hiciste todo y entonces está la fachada y te presentas con ese título. Y por otro, está como quienes nos cuesta mucho, más bien aceptar que, o sea, por ejemplo, yo vivo contándome historias y escribiendo en mi cabeza, ¿no? O sea, como que me traicionaría a mí misma si no me sentara a escribir. O sea, seguiría haciéndolo y solo vería pasar esas historias. Y entonces, pues más bien como dar ese salto, pero sobre todo, o sea, en la parte creativa, creo que pues no aconsejaría, pero sí me gustaría decir es como que lo mejor es disfrutar del proceso, de eso que está en medio entre el miedo y el querer lograr algo, ¿no? Entonces, como si te enamoras, así, si logras disfrutar ese proceso en el que te equivocas, no te gusta, vuelves a empezar, das pequeños pasos, tiras todo y después lo recuperas y rehaces y vas como avanzando. Si logras de verdad disfrutar esa parte, ya es como no importa el resultado. O sea, y te vas a dar cuenta que no importa ya después si les gusta o no, si tienes seguidores o no, porque descubriste más bien ya qué es lo que te mueve y te puede mover durante toda la vida, ¿no? O sea, y mover en el sentido como de motivar y de pues sí, de poder dedicarte y entretenerte como cuando eras niño y te gustaba mucho algo y podías estar horas ahí solamente y que nadie te hablara ni para comer ni para dormir porque solo querías hacer eso, ¿no? Eso está interesante porque muchas veces, como tú dices, nos importa mucho el que dirán las otras personas, tanto en redes, que tenemos que hacer las cosas rápido, cuando todo es un proceso, ¿no? Creo que la mayoría de personas que han llegado al éxito no lo llegaron en una pequeña edad, sino se tardaron tanto tiempo en poder lograrla. Y es algo que la gente tiene que pasar por experiencias, tanto buenas, tanto malas, para poder hablar de en sí de lo que quieren. Y todo es un proceso, no tiene de que el día de mañana llegan las cosas. Todo tiene un porqué y va a llegar a su tiempo. Y si aceleramos, pues muchas veces no va a llegar nada. Así que en este episodio estuvo con nosotros Ruth Castro y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.